estudiantes de grado 11. Vamos a concluir con este tema de la dimensión social de la filosofía en este segundo periodo, en el que los invito a que concluyamos este primer semestre de la mejor manera. La filosofía y su relación que tiene para con la sociedad se da de manera concreta en dos categorías, en dos elementos, y la primera es que a lo largo de toda la historia de la filosofía, esta siempre ha respondido a las demandas, a las exigencias del hecho histórico, político, ideológico y materialista, si es el caso. De modo que la filosofía no va a dar las soluciones, ni mucho menos de los problemas de la sociedad, pero sí da una respuesta reflexiva, da una respuesta analítica, crítica y propositiva frente a los diferentes contextos, problemas o situaciones que se vienen presentando en el mundo. Por ejemplo, las grandes teorías que se desarrollaron para el siglo XVIII, XIX, siglo XX, giraban en torno a los hechos históricos que se desarrollaron en Europa, como la Revolución Industrial, la Revolución Francesa, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial. Es decir, la filosofía respondió a ellos, no con soluciones, pero con corrientes, con escuelas, con teorías críticas y reflexivas sobre cómo el hombre, cómo se manejaba el cosmos frente a estas situaciones. Hoy por hoy, pienso yo que los filósofos debemos suscitar una reflexión crítica, analítica, propositiva frente a las causas y consecuencias de la emergencia sanitaria del COVID-19, es decir, respondemos a los problemas sociales, no con soluciones, pero sí de manera reflexiva. Lo otro es que, como segundo momento, la filosofía responde y obedece también a intereses, tanto políticos como lo ha marcado en la misma historia de los griegos, en la misma medievalidad. Incluso algo tuvo que ver con la modernidad, con algunos autores como Rousseau, como Locke, Hume, Voltaire. Y tenemos un primer momento, y es que la filosofía, el discurso filosófico, los textos filosóficos han sido aprovechados por grandes corrientes políticas o por grandes líderes políticos en el mundo, y lo hacen para justificar el poder, para justificar el imperialismo, y con esto reduciendo a un pueblo, puede ser así, o para justificar una corriente o una propuesta política, y también para justificar o darle continuidad a una gobernabilidad o una gobernanza dentro de un poder. Entonces, yo pongo acá como ejemplo el concepto político que tiene Platón, basado en su gran maestro Sócrates, y él dice lo siguiente: como bien sabemos, Platón hace parte de una familia aristocrática de Atenas, y él dice que los que han de gobernar han de ser filósofos, y el gobierno es de sabios, el gobernante ha de ser un filósofo. Más que hacer una interpretación o un análisis del perfil o del concepto de modelo político griego, que es un hombre sabio, un hombre virtuoso como es el filósofo, más que esto, lo que quiso decir Platón, basado en el pensamiento de su gran maestro Sócrates, es que el poder debe continuar en manos de los filósofos. Y recordemos que quienes eran filósofos en el contexto griego, pues eran los hijos, eran los de las clases burocráticas de esos grandes imperios, eran los únicos que tenían acceso a la educación, a la academia, nadie más. De modo que quieren justificar este discurso como para darle continuidad ahí, como yo escribo acá atrás, darle permanencia a su poder con los mismos de los mismos. Hombre, ¿y por qué no que gobiernen, no sé, los militares, los artesanos, los de las clases sociales un poco más medias, y no los mismos de los mismos? Luego, otro elemento, el segundo, y es que la filosofía ha querido siempre a lo largo de la historia liberar al hombre oprimido, liberar al hombre esclavizado. Y esclavizado y oprimido no solamente de lo material, no solamente de lo que puede ser una dictadura, sino es la esclavitud de la ignorancia, es decir, la esclavitud de la falta de educación, de la falta de valores, de la falta de conocimiento. Y quiere independizar, quiere emancipar, quiere liberar al hombre que está siendo esclavizado por situaciones o contextos externos, pero por también situaciones o contextos internos. Sócrates muy bien lo decía, que el hombre cuando se equivoca, cuando comete
una inmoralidad, es decir, un error o un pecado en términos cristianos, es porque es un ignorante, es decir, le falta formación, es porque desconoce las cosas. Y él dice que el que conoce las cosas no se puede equivocar, y si se equivoca es porque verdaderamente es un desgraciado y por tanto es un infeliz. Entonces la filosofía también nace como una propuesta social para responder a las problemáticas de la sociedad, y en este está el tema de la corrupción, el tema de la independencia, el tema de la esclavitud, el tema de las colonias, en fin, y una propuesta que quiere liberar los problemas sociales de manera individual y también de manera personal. Les expongo dos que han sido como los más fuertes en la historia, que son el caso del marxismo y lo más hermoso que tenemos nosotros, que es el pensamiento latinoamericano. Bueno, el marxismo, aquella propuesta filosófica de Karl Marx, que junto a él se unió otros filósofos como fue Lenin, como fue Stalin, Engels, y ellos vieron que en aquel contexto de la sociedad europea, de manera particular en Francia, en Alemania, en Rusia, las clases sociales más pobres estaban siendo esclavizadas y explotadas por las grandes clases burocráticas. Y él evidenciaba y observaba esa lucha de poder, esa lucha de clases que hay entre ricos y pobres, y donde el rico se seguía haciendo rico a costilla de los pobres, y donde el pobre se seguía empobreciendo por la falta de igualdad y por la falta de justicia y de equidad. Entonces él dice, no, aquí el hombre, el proletariado, el campesino, el pobre, el obrero, debe generar una especie de un proceso de revolución para que se independice, para que se libere de la clase opresora, es decir, la alta burocracia, y que esa esclavitud, esa explotación sea redimida, y para que el rico y el pobre no pase a tomar el poder, ni pase a gobernar y que el rico ahora sea el pobre. No, no es dar el giro, sino que se establezca lo que se conoce hoy por hoy, el comunismo, es decir, que ya no haya esa línea vertical entre ricos y pobres, sino que haya una línea horizontal, es decir, que todos estén en igualdad de condiciones. Rusia fue el primer país en excelencia en ser socialista, luego vino en América Cuba, y lo que hoy por hoy vemos de manera muy desordenada y que no ha sido pues aplicado el ejemplo de Venezuela. Entonces se quiere ver que se retira la clase burocrática, se acaba la clase proletariada, la clase pobre, y que todos viven en igualdad de condiciones. Es decir, vemos con el ejemplo del marxismo que allí entra un ejemplo muy concreto y muy particular de cómo la filosofía responde y obedece a problemas sociales. ¿Y por qué pasó esto? Porque justamente Marx, en su contexto europeo, estaba viendo esa problemática de lucha de clases y de manera especial la explotación de la clase obrera. En el contexto latinoamericano, que es el segundo ejemplo que les quiero poner en el pensamiento de América Latina, tenemos hermosamente la filosofía nuestra, que es la filosofía de la liberación. Justamente lleva el mismo nombre, liberadora, que quiere independizar, que quiere sacar de la opresión al hombre latino, que está siendo esclavizado históricamente desde el colonialismo, ¿listo? Desde cuando las grandes potencias europeas nos estaban explotando y que aparentemente nosotros ya nos independizamos, entre comillas, ya somos naciones libres, autónomas, pero que aquí de fondo también hay una reflexión que hacer, y es que seguimos siendo esclavizados por otras potencias, y de manera especial la norteamericana, Estados Unidos. Seguimos viendo en el contexto latinoamericano problemas de desigualdad, es decir, esa brecha que hay entre ricos y pobres, y tenemos el ejemplo de Colombia, que es el cuarto país más desigual en el mundo y el primero en América Latina en ser más desigual, y América pues el continente más desigual en el mundo. Entonces como que Enrique Dussel, el fundador y creador de esta teoría de la filosofía latinoamericana, dice no, allí la filosofía debe desarrollar una propuesta social, y es independizar, es liberar al hombre latino que está siendo oprimido, esclavizado por las grandes clases burocráticas. Vemos los fenómenos de migración, no solamente el fantasma de Venezuela que nos vende en los medios, sino también tenemos problemas en Honduras, en Guatemala, tenemos problemas en Panamá, el fantasma de la pobreza
En el contexto colombiano es muy triste ver la situación de estos niños en La Guajira. Vemos las situaciones de abandono, de Estado, de falta de políticas públicas y de gobernabilidad y de gobernanza, donde el poder está centrado en las grandes urbes, es decir, en las grandes capitales, como por ejemplo Bogotá, pero que tienen alejado al Chocó, tienen abandonado a La Guajira, tienen abandonado la Amazonía. Y donde toda la ciudad siempre vemos que para una parte, digamos en Bogotá, para la parte norte están las clases burocráticas y para la parte del sur están las clases más pobres. Es el fantasma que no solamente se ve en Bogotá, sino en las ciudades principales de América Latina. Entonces, ese es el contexto, en la realidad que se vive en nuestro territorio latinoamericano, y que la filosofía nuestra, que es la filosofía L, o sea, filosofía latinoamericana, filosofía de la liberación, creada por Enrique Dussel y otros autores por la década del 70, quieren sacar, quieren independizar, quieren liberar a ese hombre que está siendo oprimido por las mismas clases burocráticas internas en cada país, y oprimido, esclavizado por otros factores externos que son como las multinacionales, las grandes empresas, las grandes organizaciones, las deudas externas, los préstamos, los acuerdos internacionales como son los tratados de libre comercio. En fin, eso está permitiendo que nuestros países latinoamericanos sigan siendo esclavizados y que por ende se siga oprimiendo a las minorías, que son las clases más populares. Entonces vemos problemas de justicia, de desigualdad, de pobreza, de inequidad, en fin. Observemos la imagen, un poco crítica, pero es la realidad de cómo el gobierno norteamericano quiere seguir exprimiendo no solamente a Colombia, sino a todo el contexto latinoamericano. No es casualidad que esté este conflicto en Venezuela, donde Rusia y Estados Unidos se quieren pelear por ese botín. Recordemos que Venezuela tiene de las grandes reservas de petróleo en el mundo. Entonces están ahí, por un lado Rusia, por este lado Estados Unidos, peleando como por ese botín a ver quién se lo gana. Entonces, la filosofía latinoamericana como una alternativa de darle una solución pronta y urgente a un problema social, como es el que venimos estudiando, viene allí entonces a hacer un proceso en el que quiere independizar, en el que quiere liberar al hombre latinoamericano, al hombre que está siendo oprimido, que está siendo esclavizado, y plantea una ética de la alteridad, una ética de la igualdad. Entonces vemos acá el segundo momento, el segundo paso, donde cómo la filosofía quiere ayudar a liberar al hombre de situaciones y de contextos personales y sociales. Y les cito el ejemplo del marxismo y el pensamiento latinoamericano. De igual modo, donde usan la filosofía para justificar poderes, para justificar corrientes políticas, para justificar gobernabilidad, para justificar teorías. Tenemos también el ejemplo de Marx, claro está, tenemos el ejemplo de otros autores, por ejemplo de la antigüedad como Aristóteles con el sistema de la democracia, en fin, y donde los filósofos junto a grandes figuras políticas de la historia quisieron persuadir, por decirlo así, o en términos de sofistas, quisieron embaucar al hombre para que continuara como por esa línea del poder. Listo, entonces estudiantes, son las dos líneas que les expongo de cómo la filosofía responde a las circunstancias netamente y exclusivamente sociales. Esta es la dimensión pues social de la filosofía. Nos encontramos en Zoom y allí continuaremos con este debate. Muchas gracias.